Está toda la clase entera, así que a lo mejor algunas partes las tienen que ir pasando. Le fui dando un ratito para que descansen los que estaban con Manuel. Ahora vamos a terminar justo. Vamos a retomar, bueno, empezamos ahora, ¿no? Un poquito lo que hicimos el lunes pasado, porque había pasado ya la clase. Ahora, hasta a un grupo le va a resultar más fácil, porque ya estuvieron viendo con Manuel algunas cuestiones. ¿Se acuerdan que nos habíamos puesto entre todos los problemas que ahora queríamos resolver, que se nos planteaban con este nuevo concepto al que queremos llegar, que era el estudio del cambio total en un cierto intervalo de una magnitud en un proceso de cambio, ¿no? Se llama un poco lo que estamos tratando de ver, ese concepto que estamos viendo. ¿Qué era el cambio total? Lo habíamos repasado el otro día y además sabíamos un poco, ¿no? Porque esa definición ya nos había empezado a aparecer en Matemática 1, ¿no? El cambio total, que era lo que habíamos llamado el delta de la variable dependiente, cuando hablábamos de funciones un poco más general, ¿sí? En un cierto intervalo, que muchas veces era el tiempo, o sea, de una magnitud, en un intervalo, en un proceso de cambio, digamos, ¿no? O sea, que teníamos la variable dependiente, la variable independiente. Cuando habíamos trabajado con el concepto de derivada, estudiamos lo que le pasaba al cociente entre los dos en cambios, ¿no? El delta de la variable dependiente dividido el delta de la variable independiente, que era lo que habíamos llamado ese cociente incremental o la razón de cambio. Cuando podíamos calcular algún límite, era lo que nos había dado el concepto de derivada. Lo que estábamos viendo ahora, lo que nos interesa es poder averiguar, conociendo el incremento, o sea, conociendo la razón de cambio o conociendo la velocidad, poder averiguar el cambio en la variable dependiente, ese cambio total, en un intervalo de tiempo determinado, digamos, ¿no? Que era lo que queríamos llegar. Nos habíamos quedado con el ejemplo del volumen, ¿sí? Con el ejemplo de qué pasaba en un tanque, ¿sí? ¿Sí? Y queríamos averiguar cuál era, ¿sí? De alguna manera, el volumen acumulado en un cierto tiempo en un tanque, que era uno de los ejemplos que habíamos visto. Y vamos a llegar un poco a trabajar, algunos ya vieron algo, ¿no? Algo de unos términos que llaman particiones, puntos, algo se deben acordar, algunos no, con este ejemplo. Y después lo vamos a generalizar. ¿Sí? Entonces, por eso a la función que va a estar dando vuelta, que la llamábamos función asociada, le dijimos, la vamos a llamar B, que era el volumen total en el tanque después de T horas, ¿sí? O sea, la cantidad de líquido que hay en ese tanque, ¿sí? En un momento. Delta B iba a ser el volumen acumulado, o sea, va a ser volumen final menos volumen inicial en un cierto intervalo de tiempo, que era el delta T. Usábamos las letras T inicial y T final para indicar, ¿sí? El tiempo, que la variable independiente para nosotros ahora era el tiempo, y va a estar dada en horas. ¿Sí? Tenemos acá en las unidades, ya teníamos dando vuelta. Entonces decimos, bueno, aparece como dato, pero en realidad el dato es el nombre que le damos a la ley del volumen, digamos, ¿no? No conocemos la ley del volumen, sino que sabemos que estamos llamando B al volumen total del dato, y lo que nos va a interesar averiguar es el delta B, que estamos diciendo cuál es la notación, por eso ahí aparece con la palabra dato. Lo que sí vamos a conocer es la velocidad que se desarrolla el proceso, que era la B, pero que ahora va a ser B'. ¿Sí? Y ahí habíamos visto que uno de esos casos, cuando queremos recuperar el delta B, había uno que era más o menos fácil, ¿no? Ahora vamos a volver a ver un resumencito. Si el B era el constante, lo podíamos hacer. Si no era constante, y nos pueden empezar a pasar algunas cuestiones, ¿no? En el caso de B constante, habíamos visto el ejemplo, me avisan si esto lo hicimos el otro día, ¿no? Me parece que sí, ya no me acuerdo. Para el caso de B constante, cuando miramos graficada la velocidad, me empiezo a imaginar algunas cosas más, ¿no? Antes, al principio lo habíamos visto solo escrito, ahora tenemos un grafiquito. Hay alguien que está tratando de entrar.
Ahora tenemos el gráfico de la velocidad y decíamos, si la velocidad es constante en un determinado intervalo de tiempo, tenemos la gráfica de la velocidad. Nuestra intención es, conociendo la velocidad, que era ese delta V sobre delta T, poder averiguar el delta V. Cuando la velocidad era constante era muy fácil de hacer, ¿no? Todo lo que había que hacer era despejar. Por ejemplo, si acá nos dicen tenemos una velocidad constante de 30 en un determinado intervalo de tiempo, todo lo que va a hacer es, bueno, el V lo vamos a reemplazar por el 30 y dependerá del intervalo de tiempo, cuál será el tiempo final o el tiempo inicial que nos va a aparecer. Pero ven que nos queda que depende de ese delta t y nos aparece 30 por delta t. Lo que empezamos a mirar después es que nos puede pasar que no sea constante, pero que aparezca una función como esa, digamos, ¿no? Que la ley de la velocidad, cuando la miramos, tenga esa forma. Esa es la que se llamaba constante a tramos, digamos, ¿no? En matemática 1, cuando le dábamos un nombre, le decíamos, bueno, es una función constante a tramos, que sabemos que, por ejemplo, si seguimos hablando en litros por hora, en las primeras 2 horas, la velocidad es V1, y es constante, ¿no? Es igual a 40, podemos decir, que en el intervalo entre, desde la hora 2 a la hora 5, la velocidad vale... ¿Cuánto vale? ¿Quién me dice? 20. 20, muy bien, ¿no? No está escrito, pero lo leemos del gráfico. ¿Cuánto vale la velocidad entre la hora 5 y la hora 6? Perdón, tengo que salir de acá. Menos 10. Menos 10, bueno. ¿Y entre 6 y 8? 30. 30, muy bien. ¿Qué quiere decir que la velocidad sea positiva o negativa? ¿Qué me está diciendo para este ejemplo en particular? Que estamos llenando el tanque o se está vaciando. Perfecto, digamos, ¿no? O sea que en realidad está entrando o está saliendo agua del tanque. Muy bien. Bueno. ¿Podremos saber recuperar el delta V para esta función? ¿Será difícil? Aunque no sepamos nada, aunque todavía no sepamos ninguna definición, algunos ya algo vieron, pero ¿se puede hacer algo? ¿Qué harían ustedes si no sabemos nada? Y puedo usar el caso anterior, ¿no? Yo sé que si estoy pensando en el intervalo en las 2 primeras horas, qué cantidad de agua, o sea, cuál fue la variación de volumen en el tanque. ¿Cómo harían? Calculo los tramos individuales y después creo que los sumo. No sé, esa parte me confunde. Claro, una vez porque dice, bueno, en las 2 primeras horas puedo averiguar el delta V, la variación de volumen. Sí. Sí, ¿qué harían ahí? Ahí lo sumás y cuando siga negativo lo restás. Claro, o sea, acá, esperen a ver si puedo escribir. Sí, pero fíjense que yo estoy preguntando en las 2 primeras horas. En estas 2 primeras horas, si conocemos V1, ¿podemos recuperar cuál fue la variación de volumen? Sí, podés, porque ¿Se puede? sabés tiempo final y tiempo inicial. Claro, o sea, tenemos tiempo final y tiempo inicial, o sea que tendríamos un delta t. Nosotros habíamos puesto antes que si la velocidad era constante, para recuperarlo hacíamos así, ¿no? V por delta t. La velocidad, nos fijamos y era 40, y el delta t 2. Así que, ahí tengo un 80, si se bien la cuenta. Entonces, ¿qué puedo decir? En las 2 primeras horas, la variación de volumen fue de 80 litros. O sea que digo, fíjate que, como eso me dio positivo, la cantidad de líquido que hay en el tanque aumentó 80 litros. ¿Sí? Si me hubiera dado negativo, digo, se vació un pedazo, ¿no? En el intervalo que va de las 2 a las 5, también lo puedo hacer. ¿Qué cuenta harían ahí? Entre la hora 2 y la hora 5. Lo mismo, sabés que la velocidad es 20, igualás delta V es igual a 20 por, entre paréntesis, 5 menos 2. 5 menos 2, perfecto, y 5 menos 2 me da 3, ¿no?
Así que está escrito, ahora cuando yo vaya, cuando volvamos a pasar en el PDF, eso me da 60, ¿no? Este era otro delta B. Ahora vamos a ver cómo escribo. Ah, pero también lo podría hacer, o sea que acá digo, fíjate que en estas horas aumentó eso. Si estoy pensando entre la hora 5 y la hora 6, vuelvo a poner lo mismo, ¿no? Sería B por delta T. Si usamos, ¿me decía el nombre? ¿Quién habló último? Yo, Piero. Piero, para ir conociéndolos. Nada más que por eso pregunté, ¿no? Y ahí que pondría menos B por, si hacemos 6 menos 5, que era el delta T, lo escribo para que nos quede. Así que esto nos quedaría menos 10. Entonces si queremos explicar qué fue pasando, en las 2 primeras horas el volumen de líquido aumentó 80 litros, en las 3 horas siguientes volvió a aumentar 60 litros, y en la hora que sigue se sacaron 10 litros, ¿no? Por algo, o alguien sacó, se abrió la canilla, no sé cómo, pero bajaron 10 litros. Y en la otra podría volver a poner que ese volumen era, ¿qué me da? 30, ¿no? Sí, 30. Profe, sí. y cuando te da viste el resultado 60, ¿y no podrías decir que en vez de que aumentó 60, descendió 20 litros? En realidad, ahora vamos a ver por qué no, porque nosotros estamos explicando qué pasó en el intervalo de tiempo desde las 2 horas hasta las 5. Claro, pero igual, no sé si sería descendió, sino que No, en realidad no descendió, aumentó con menos velocidad. Claro, o sea, nosotros podemos decir, aumentó, o sea, el volumen varió en 60 litros, ahí aumentó 60 litros en las 3 horas que van de la hora 2 a la hora 5, que es la información que tengo. Sí, ahora lo entendí bien. ¿Qué pasa si aumento el intervalo de tiempo? Ahí es en ese lo que sí vamos a tener que agregar y que uno va viendo después cómo sacamos otras conclusiones. Acá esto me vuelve a dar 60, sí. Bueno, fíjense que no me da lo mismo, pero cuidado porque en realidad pusimos delta B, delta B, delta B y uno empieza a buscar alguna manera de empezar a identificar de qué delta B se trata, porque acá no estoy en un solo intervalo. Entonces, ven que acá dice B1, B2, B3. Esta función estaba definida de alguna manera, ¿no? La B que está puesta en estos 4 renglones no es la misma, ¿no? O sea, es la misma función, pero tiene valores diferentes. Y acá lo estoy pensando como un número, no le puse como la función B de T, ¿no? Así que acá le tendríamos que poner B1, ahí B2, acá B3 y acá B4. Entonces el delta T tampoco es el mismo para cada uno de esos intervalos. Este sería el delta T, ¿saben? Como dice acá, aparece como que este delta T sería un intervalo, lo podemos llamar y le vamos a poner un 1, le vamos a poner un 2, porque también algo habíamos dicho de la notación, me parece, algo empezamos a decir, ¿no? Este sería el 4. Y a este también lo vamos a llamar delta B1, delta B2, delta B3, delta B4, ¿no? Empezamos, para generalizar, vamos a empezar a usar subíndices, ¿está? Que nos sirva, ¿está? Pero entonces si ahora quiero averiguar la variación de volumen en las primeras 8 horas o en las 8 horas de todo este experimento, ¿está? Se puede, y la idea es decir, bueno, entonces voy a ir sumando, voy a ir acumulando. Si quiero saber qué pasó en las primeras 5 horas, lo que voy a poder hacer es hacer 80 más 60. Al acumulado, a la variación que hubo en las primeras 2 horas, le agrego la variación que hubo en las próximas 3 horas. Si quiero saber en las primeras 6, ahora agrego la variación que hubo en la hora siguiente, pero esa variación fue negativa. O sea que para saber el delta BS total, tendríamos que ir sumando. ¿Y qué haríamos? 80 más 60 menos 10 más 60. ¿Está? O sea, ahí hay una variación negativa, habrá que sumarlo así. Y eso empieza a tener nombres para nosotros. Le vamos a decir acumulados parciales y acumulado total. ¿Eh? Y para saber el acumulado total o la variación total, que las dos palabras son iguales, uno puede ir sumando las variaciones parciales. El sumando de manera general, puede pasar que le esté sumando un número que es negativo, ¿no? ¿Está? Uno sigue diciendo sumando, que me parece que era lo que me preguntaron antes,
¿Ven? Le sumo el menos 10. ¿Ven? Y entonces ahí me va a aparecer cuál es ese, ¿ven? Acumulado total. O sea que este ejemplo uno lo empieza a generalizar, va a aparecer una definición, pero era práctico, ¿no? Termina saliendo de la práctica. ¿Ven? Ven que acá, bueno, nos empieza a aparecer esa notación que vamos a empezar a usar para indicar ese primer intervalo. Le pongo que el tiempo final coincida con la letra. ¿Ven acá? Vamos a decir, el intervalo 1 es el que va de 0 a 2, y entonces en los subíndices vamos a poner intervalo 1 y empieza en un tiempo que lo vamos a llamar T0 a un tiempo que lo vamos a llamar T1. Y esos valores eran los que me van a aparecer acá, ¿no? Que algunos ya empezaron a ver que tenían algún nombre esto, ¿no? Este va a ser el T0, me parece que yo esto lo dije el otro día, ya me olvidé, pero por las dudas, para que ya nos quede claro, una vez que uno entiende esto, lo que sigue, sobre todo con la notación, empieza a ser más simple. ¿Eh? Entonces, el primer intervalo va a ser el que va de T0 a T1, de T1 a T2, y siempre es, digamos, el índice del tiempo final el que me identifica el intervalo. ¿Eh? El intervalo como delta T, que sería el delta T1, y el intervalo como delta de la variable dependiente. Acá nos aparecen las cuentas hechas otra vez, así que yo podría borrar lo que está, y estaba, o sea que lo van a tener escrito bien. Nada más que lo quise escribir para ver cómo es que hacíamos después con los subíndices. Y la anotación esa es lo único que cuesta en esta parte para entenderlo, ¿no? Me parece. Puntero. Volvemos a la pluma. Y entonces ahí están hechas las cuentas y decíamos, para saber ese delta B en todo el intervalo, y ven que a veces se acostumbra a ponerle así, de delta B y como subíndice el intervalo de tiempo. Ya ahí como un intervalo, ¿no? Con los corchetes porque significaba el intervalo. Bien. Y ahí sumamos y nos da 190 litros. Muy bien. Entonces hasta ahora, si hacemos un resumencito de lo que habíamos visto, ven que hasta acá un poco es lo que trabajamos el otro día. En este querer calcular el cambio total es lo que nos va a llevar a este concepto de integral. Teníamos un proceso y lo empezamos a generalizar. Ya no le pongo B. Le vamos a poner F. Vamos a tener un proceso identificado por una función, que la podemos llamar F, y lo que nos va a interesar es averiguar cuánto vale el delta F en un intervalo que por costumbre uno le dice tiempo, no necesariamente es el tiempo, o sea, en un intervalo de la variable independiente, que lo vamos a llamar TI, TF. ¿Eh? ¿Qué datos vamos a tener? La velocidad, la razón de cambio de ese proceso. O sea, que vamos a tener como dato F' y queremos calcular el delta F. Para resolver ese problema, si la velocidad era constante, lo sabemos hacer. Si no es constante, o sea, si era constante, nos aparece ahí, ¿no? Tenemos la razón de cambio, despejamos directamente. Si no es constante, lo dividimos en dos casos. Uno que es el que resolvimos recién, ¿sí? Y el otro va a ser el que vamos a hacer ahora, ¿no? Y en estos dos casos, lo que yo puse ahí, bueno, ahí nos van a aparecer. Primer caso, velocidad constante a trozos, que lo resolvimos, ¿sí? Con esto de sumar, aparece este símbolo nuevo, que es el símbolo sumatoria, que ahora lo vemos. ¿Eh? Ven que acá me aparece este símbolo, me dicen si ya lo sabían usar. Escucho. Sí, profe. Lo dimos recién en tarea de aula también. El resto, entonces vamos a hacer así. Ese símbolo que se llama sumatoria y que sirve para condensar notación, para escribir más rápido algunas cuestiones, ¿sí? Como Manuel se lo va a repetir ahora, lo dejamos, ¿sí? Después si alguien no lo entiende otra vez, me vuelve a preguntar. Total, ahora no nos interrumpe a dónde vamos nosotros, ¿no? A la comisión, al grupo 2, ahora Manuel se los va a decir. Si ven que lo sigue porque piensa que yo se los dije ahora, le avisan que lo salteé para que lo vean con él. Bien. Pero el caso de no constante tiene que ver con que nos cambia esta mirada, ¿no?
esa mirada de que cuando la velocidad es constante, la velocidad es directamente el cociente incremental, y cuando la velocidad no es constante, la velocidad es el límite del cociente incremental cuando delta t tiende a 0, o sea, era la derivada. Y lo que queremos hacer es recuperar el delta f. Pero ahí ya no puedo despejar. Entonces, en ese no poder despejar, separamos en dos casos, ¿no? Uno que era este, pero si es constante a trozos, en cada uno de esos intervalos sí puedo hacer el despeje sin pasar a tener que trabajar con este límite que hago, y lo pudimos hacer, que se llamó caso 2 o caso cuasi simple, lo tienen en el libro. Y ahora nos falta ver qué hacemos cuando la función no es constante a trozos. Bueno, ahí van a estar variación parcial y variación total para que les quede como un resumencito de lo que vimos hasta ahora. Y si no es constante a trozos y lo que tenemos es una velocidad que dice, ¿qué hacemos si la v varía con continuidad? O sea, si lo que estamos teniendo es una velocidad, o sea, la derivada de esa función con la que queremos recuperar es continua. ¿Por qué vamos a trabajar directamente con estas funciones continuas y después vemos qué pasa si no lo es? Porque en la mayoría de los procesos, la velocidad, que es la variación de la función, en los procesos que trabajamos, en los procesos que van a trabajar ustedes sobre todo, son continuos. O sea, la velocidad termina siendo continua y nos va a ayudar en varios de los conceptos y de los objetos que queremos definir. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, ahí es donde vamos a empezar a trabajar ahora, ¿no? Seguramente lo que vamos a tener que hacer, y que algunos ya lo vieron, y quiero pasarme al caso anterior, ¿no? Paso al caso anterior para poder trabajarlo, digamos, ¿no? Entonces ahora nos va a aparecer y vamos a seguir usando el ejemplo del volumen, porque esto del volumen me permite imaginarme y tratar de interpretar, digamos, qué es lo que estamos haciendo. Es decir, bueno, ahora tengo otra vez un proceso de líquido en un tanque, seguimos con el mismo ejemplo, pero la velocidad tiene esa forma. Ya no es constante en todo el intervalo, no es constante a trozos, sino que tiene esa forma. Esa velocidad termina siendo, de alguna manera, el resultado de ese límite del cociente incremental para todos los t entre 0 y 4, ¿no? O sea, tenemos la ley de la derivada de la función. O sea, vamos a tener la ley de la b'. Cuidado acá que tenemos una cuestión con lo que hicimos antes, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos en la ley de la b', acá le está poniendo que la llama f, ya. Bueno, no nos afecta mucho. Bueno, o sea, tenemos la ley de la velocidad. Queremos recuperarlo. ¿Cómo vamos a hacer? Y a alguien se le ocurrió decir, bueno, y así como está, no lo sé hacer tal cual. Lo que sabemos hacer es cuando nosotros tenemos una de esas funciones que las habíamos llamado constante a trozos, y que ahora le vamos a empezar a dar otro nombre, pero que es una definición de funciones, ¿no? No una definición del tema. Es decir, bueno, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podemos trabajar? Y a partir de acá nos va a aparecer la definición que queremos. Y podríamos tratar de pasar o aproximar esa gráfica que tenemos ahí por algo que vamos a llamar, por una velocidad que sea constante a tramos. Ven que acá, esto lo que está es un resumencito de lo que está en el libro. Lo quiero llevar al caso 2, a lo mejor lo puedo llevar al caso 1 directo, pero voy a definir una función que esté cerca de la velocidad esa continua, y lo vamos a hacer a través de lo que llamamos una función escalena, o una función escalonada, o una función constante a tramos. Depende de los autores, se la llama de distintas maneras. La vamos a usar como una función escalera. En esa función escalera, que ven que ahí hay como una llamadita y nos dice, bueno, ¿cuáles serán las cuestiones importantes para definirla? ¿Cuál es el ancho del intervalo? O sea, ¿cuál será cada subdominio de esa función escalera? ¿Y cuál será la imagen, digamos, la altura, digamos, que vamos a tomar? Después vamos a volver a eso. Una vez que tenga esa función escalera, puedo calcular ese acumulado total para la función escalera,
Y después, o sea, lo que termino encontrando es una aproximación de la variación de volumen que quiero. ¿Sí? Entonces, la idea es, no lo puedo encontrar directamente, pero sí puedo encontrar una aproximación de lo que quiero. Queríamos averiguar la variación en todo el intervalo, pero vamos a poder averiguar, ¿sí?, una aproximación de la variación. Acá, en esta parte, y está sacado tal cual del libro, está llamando a la velocidad f ya. ¿Sí? O sea, en vez de llamarla f', llama la velocidad f. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que hacer es construir nosotros una función escalera, o sea, una función constante a tramo. ¿Sí? Que vaya, o de alguna manera que me empiece a dar una variación de volumen parecido al real. ¿Sí? Entonces, por ahí uno diría, bueno, ¿qué puedo hacer? Y primero me va a aparecer acá decir, defino, no quiero escribir esto, quiero ir para atrás, antes de que me aparezca esto. Bueno, entonces podríamos decir, yo voy a reemplazar a esta función que cambia un montón por algunos segmentitos. Puntero, quiero escribir. Bien. Acá ven que se ven algunos, digamos, ¿no? Y podríamos pensar, a ver, ¿qué pasa si tomo este intervalito? Que va a ser el que me toma acá, ¿no? En el intervalo que va desde 0, que podría ser el T0, hasta el T1, 0,5, si nos fijamos cuál es la ley de la velocidad, tiene esta forma. Y con esta forma no sabemos calcular la variación de volumen. No puedo recuperar el delta que quiero. ¿Sí? Lo que necesito es tener una función constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué se podría hacer? Y lo voy a reemplazar. Reemplazo esa y defino una función que a lo mejor podría ser así. Puedo pensar que la defino con ese valor. Podría tomar esta. Digo, en ese intervalo elijo pensar que la función es constante igual a 20. Elijo pensar que la función es igual a 30 en todo el intervalo. Elijo pensar, quiero cambiar el color. Que en amarillo, que es igual a 40. Elijo, rojo ya lo usé, celeste lo usé, no, este. Elijo poner que es igual a este. Bueno. Ahí tengo diferentes opciones, o sea, uno que vamos a tomar, y una, vamos a elegir con algún criterio o con algo que nos parezca, reemplazar a la curva por una función constante, ¿no? Por una horizontal, en ese intervalo. El valor Eso ese es definir una función escalera. ¿Me decís? Que no te escuché. Sí, perdona que te interrumpí. El valor que tomamos tiene que estar dentro de la imagen de la curva que nosotros elegimos. Claro, ahí estamos, ahí empezamos a pensar. ¿Será necesario tomar? Yo tomé algunos en donde estaba. ¿Podría haber tomado igual a 10? Sí, como poder puedo, pero en realidad, y va a estar re lejos de algo aproximado. Podría haber tomado que vale 80. Podría haber hecho esto. Nadie me dice, o sea, cómo es. Pero en realidad lo que nosotros buscamos es tratar de definir en ese intervalo una función constante que de alguna manera me esté aproximando a la función. ¿Eh? Ustedes algo que vieron, por ejemplo, de aproximación de algunas funciones, y podría aproximar esa curva por una recta tangente, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que a veces hacíamos, la tangente en cada punto me servía para aproximar? Acá queremos aproximarlo por una función constante. ¿Eh? Que me esté representando los valores de la derivada, o sea, los valores de esa función en todo el intervalo. ¿Eh? Una opción que uno dice, pero si yo tengo cuánto vale la función f en cada intervalo de tiempo, podría decir,
elijo el promedio de todas las imágenes y ese es el que tomo como función constante. Como que sumo todos los números que tengo, lo divido por la cantidad de números, que es continua, digamos, ¿no? O sea que ahí sería un promedio con números continuos, que después vamos a aprender cómo es. Pero podría ser, ¿no? Si tuviera un montón de notas, pues el promedio es como que me está representando a todas las notas. Acá tengo que elegir una. Bueno, criterios hay un montón, muchísimos. De todas maneras, algo que después uno aprende cuando lleguemos a la definición, que es la definición del concepto este que se va a llamar integral definida, y que creo que me parece que Manuel se los dijo también, es, no importa de cuál parta, termino llegando a el resultado final igual. Lo que me van a cambiar son el tipo de aproximaciones que uso. Es más, podría tomar a lo mejor el valor mínimo, que sería el 10, no el 20, el valor máximo en cada intervalo, que tomaría el 50, y ahí uno empieza a tomar diferentes cuestiones que las van a analizar cuando hagan ejercicios. ¿Qué pasa si tomo siempre el más chico? ¿Qué pasa si tomo siempre el más grande? ¿Qué pasa si tomo uno intermedio, digamos, ¿no? Nosotros para la definición, ahora vamos a tomar uno que es uno más general, que me permite entender bien de qué se trata la definición de este concepto nuevo, que es el de integral, pero funciona. Y en el medio tengo un montón. Lo que sí uno empieza a decir, en realidad vamos a tomar uno que sea la imagen, o sea, de F, o sea, que esté en la imagen en ese intervalo, digamos, ¿no? Uno que esté afuera del conjunto imagen, que en este caso aparentemente es el 20, 47, 48, y no uno que se vaya, porque la aproximación va a ser re mala, ¿no? O sea, no va a tener nada que ver con la velocidad, con la función con la que estemos trabajando. ¿Y cuál se toma? Cualquiera. Después, cuando nos pasemos al contexto geométrico, hasta uno puede tratar de ver cuál podría ser para que me dé una mejor aproximación. Pero acá, tomo cualquiera. La que les guste, la que les parezca fácil. Muchas veces cuando lo hacemos desde un gráfico, el que tomamos es el que se puede leer alguna imagen, digamos, ¿no? Que sea más claro para leer según los datos que tengamos en el gráfico. Pero acá, cualquiera que tomemos, funciona. O sea que ahí estaríamos hablando de, bueno, pero ¿qué altura le doy? ¿Cómo defino esa constante en cada intervalo? ¿Qué imagen le doy? Y nosotros le vamos a decir, bueno, ¿qué altura le doy? Después vamos a ver por qué uno usa la palabra altura normalmente. ¿Qué pasa? ¿Por qué tomé un intervalo que de 0 a 0,5 y no fui desde 0 hasta 1? Cuando puse este ejemplito yo. ¿Quién me dice que tome intervalos de tiempo de amplitud 0,5? Nadie, lo decidís vos. Vos podés tomar los que quieras. Perfecto, lo decidimos, pusimos uno ahí. En vez de ir de 0 a 5, podríamos haber ido de 0 a 1. Fíjense ahora, y siguiendo lo que se ve en el dibujo que está ahí, el próximo lo vamos a tomar de 0,5 a 2. O sea, ni siquiera cuando vamos definiendo esta función que va a ser constante a trozos, que ahora lo vamos a llamar escalera, para definir esta aproximación, no tienen que ser los delta t que tengan la misma amplitud. Puede ser cualquiera, y la cantidad que tome también la vamos a decidir nosotros. Ven que acá, ahora vamos a seguir viendo cómo está, porque es el ejemplo que está armado acá para hacer las cuentas rápido. Dicen, bueno, mira, vamos a dividir, para ir tomando esa función escalonada, vamos a tomar estos valores de t. 0, 0,5, después vamos a pasar hasta el 2, y a este lo vamos a llamar t sub 2, vamos a ir al 3, o sea que fíjense, este tiene amplitud 0,5. El segundo intervalo lo vamos a tomar, intervalo o ancho del escalón, se le suele decir, de 0,5 a 2, así que tiene 1,5, ¿no? El otro, longitud 1. Y el otro vuelve a tener longitud, de 3 a 3,5, el T4 es este, otra vez 0,5 y este otra vez 0,5. Criterio aleatorio. Se nos ocurrió cuando hicimos el ejemplo poner esos valores. Digo, se nos ocurrió porque no lo hicimos solo, lo hicimos con el grupo, ¿no? Y, bueno, y ahora voy eligiendo distintas alturas. Y lo defino, ¿no? Decimos, en el primero, fíjense que acá, a este intervalo, el otro intervalo, primero están marcados los intervalos acá, los delta t,
el otro va ahí y el otro va ahí. Y nos fue apareciendo, ven que ahí están escritos lo mismo que escribí doble. ¿Eh? Y ahí nos fueron apareciendo. Bueno, no sé para qué escribo si está ahí lindo. Y entre todas estas posibilidades, elegimos una. Fíjense que acá, la que está puesta en el primero era un 40, digamos, ¿no? Pero encima me dicen, pero ¿cómo hago? Digamos, está bien, elegimos una imagen, pero para elegir esa imagen, uno del proceso que vamos a usar es, no elijo directamente el vertical, sino que digo, voy a elegir un valor de t en cada uno de los subintervalos y a ese me fijo cuánto vale la imagen. O al revés, en este caso, como está graficado, lo marcaría. Ven que entonces hay marcado un puntito rosa, que lo vamos a llamar, a ese lo vamos a llamar C1, y es como que el 40 termina siendo la imagen de la F en C1. Para ir tomando cuál es el valor. ¿Por qué? Porque uno lo puede hacer directamente, como está hecho ahí, le ponemos los valores, entre T1 y T2 elegimos el 20, entre T2 y T3 elegimos el 60, T3 y T4 elegimos el 80, T4 y T5 elegimos el último era el 50. Pero para poder seguir generalizando, vamos a decir, estoy eligiendo uno a ojo, uno que me pareció bien. Pero ese que elegí termina siendo la imagen de algún t que está en el intervalo que estoy considerando. Entonces, por eso vamos a decir, elijo un valor en cada uno de los intervalos, un número que lo vamos a llamar c sub i en cada i sub i, y me fijo cuál es la imagen de la función con la que estamos trabajando, ¿no? De esa que era la derivada. Tengo la función escalonada a esa, y ahora ¿qué hago? Para esa función escalonada que definimos, le calculo el acumulado total. ¿Cómo? Como hicimos antes. Ahora acá están hechas las cuentas, no lo voy a hacer, pero lo van a tener, pero lo que calculamos es el delta volumen, pero para la función que está dibujada en azul. Nosotros no queremos esa, nosotros lo que queremos es cuál será el delta B para la función que está en negro, esa que variaba con continuidad. Entonces, a alguien se le ocurrió, porque este proceso fue un proceso que llevó muchísimos años, ¿no? Poder llegar al concepto que nosotros vamos a ver, ¿no? Llevó más de 200 años. Unos cuantos años históricamente en llegar y ver cómo uno lo podía trabajar. Pero esto de empezar a ver cómo se fue llegando a la definición es lo que nos permite después analizarlo, ¿no? Analizarlo, interpretarlo, ver cuándo usamos el concepto. No hacer una simple cuenta, que la cuenta nos hace la calculadora sola, digamos, ¿no? La cuenta de lo que queremos, sino a dónde apuntamos y qué cosas nos dicen estos nuevos conceptos. Apuntamos a eso. Entonces ahí hacemos la cuenta, decimos, el acumulado es de 175 litros. Pero ahí, y otra vez, antes como yo estaba grabando la clase de mano, escuché, uno puede decir, pero no era la única forma de definir esos intervalos, hay varias. Es más, podría tomar otros, y ahora vamos a ver algunos más. Pero es cierto que es el delta de la función escalera, pero con respecto a nuestro problema, no es el acumulado que queremos, sino que lo que vamos a decir es tengo un valor aproximado. Y por eso ahí está escrito, ¿no? El delta B de nuestra función, de la f, no de la f escalera o de la función a tramos, es aproximadamente ese valor. Podría tomar otro. Por ejemplo, acá tenemos otro. Fíjense que lo que pasó acá, que hay más subintervalos, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con esos 7, se buscó otra vez la misma cuenta, el acumulado total, nos dio 157,5, y entonces decimos, acá tengo otro valor aproximado. Y el tema está en decir, ¿cuál será mejor? Entre estas dos aproximaciones, ¿cuál estará más cerca del valor real del delta B? Para mí la que tomó más intervalos. Se acerca más porque hay más cálculos. Claro.
Y parecería que es así, digamos, ¿no? A medida que uno aumenta la cantidad de intervalos o de subintervalos, la aproximación va a ser mejor. En este caso se da. ¿Está? Después vamos a ver que ahí hay una cuestión teórica que puede llegar a pasar que aumentemos la cantidad de intervalos y que, sin embargo, la aproximación no sea mejor siempre, digamos, ¿no? O sea, va a haber algo que vamos a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos ir aumentando lo que voy para que vayan pensando para el jueves podría pasar que tomemos, esperen que te estoy borrando, ¿qué pasa si tomamos un intervalo, por ejemplo, hasta el 2 y lo tomo así, que vale 10 hasta acá? Y este no lo modifico, y lo que empiezo a tomar es cada vez más intervalos entre el 2 y el 4. Acá vamos a tomando cada vez más intervalos con imágenes, pero este no lo modifico. Lo que me va a pasar es que las aproximaciones no necesariamente van a ser mejores que cuando tenga menos intervalos, digamos, ¿no? O sea, depende cómo hago ese proceso de tomar cada vez más subintervalos, me puede pasar que en realidad no siempre esté mejorando, ¿saben?, el error, digamos, no siempre está achicando el error. ¿saben? Profe. Y por eso aparece el concepto de norma y de partición, sí. No, lo acaba de decir. Te iba a preguntar Claro. si tenía algo que ver con lo de la norma de la partición. Tiene que ver habíamos con mencionado. eso. Vieron que vamos a ver una definición que a lo Claro. mejor alguno ya la vio o no, que uno dice, con esto tengo que calcular un límite, porque todos más o menos ya se están dando cuenta para dónde vamos, ¿no? Para encontrar el valor real, vamos a tener que calcular un límite. Pero ese límite no va a ser aumentar la cantidad de intervalos, porque uno corre un riesgo, digamos, ahí, ¿no? Que por más que aumente la cantidad de intervalos, en realidad no esté achicando el error, digamos, ¿no? O sea, o no esté llegando al valor real. Eso después que haga algunos ejercicios lo vamos a charlar en una de las clases, porque ahí uno enseguida ve bien de dónde sale eso, digamos, ¿no? ¿Por qué la necesidad de eso que uno habla, que habla de una partición y que hacemos un límite tendiendo a cero, no un límite tendiendo a infinito, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Bueno, la cuestión es que en este caso sí es cierto que con 7 tenemos una aproximación, en este caso menor, ¿no? Y ahí sí, si uno calcula el error entre el valor real y el valor aproximado, sí me va a estar diciendo, si tengo un menor error, tengo una menor aproximación. El tema es que ese conseguir el menor error no siempre está asociado, si no tomamos bien la cantidad, o sea, este aumento de cantidad de intervalos está asociado a aumentar el número de intervalos. Ahí aparecen, digamos, el error era el cálculo del error absoluto, que era siempre valor verdadero menos valor aproximado, pero en el ejemplo, que lo tienen en el libro y todo, alguien me está dando cuál era el valor verdadero, digamos, ¿no? Porque podría pasar que no lo conozca. Es más, ¿se acuerdan que cuando uno no conoce el valor verdadero, siempre se iba tomando el valor entre dos aproximaciones sucesivas? En física lo deben estar haciendo, ¿no? ¿Cómo se trabaja esa cuestión del error? Nosotros la vamos a trabajar poco, no mucho, pero después nos van a aparecer en algunos de los problemas para que veamos esas cuestiones. En este ejemplo, conocemos el valor verdadero para esa función y podemos decir, bueno, si achico el error, mejoro la aproximación. Y entonces me va a pasar, y ahí, bueno, ahí tenemos el anterior. Y podemos llegar a seguir construyendo estas funciones escaleras de manera que, venga y dice, aproximen cada vez mejor y tanto como quiera al resultado acumulado del proceso ese que se desarrolla a velocidad v, pero que ya la ley que me está representando esa velocidad sea continua, pero no constante. ¿Eh? O sea, llegamos todo eso, es cierto que va a pasar eso, y entonces ahí nos va a aparecer una definición sumamente importante, ¿eh?, que tiene que ver con esto, ¿no? Con respecto a las funciones, estas funciones escaleras, aparece acá la definición, que yo se las nombré, pero que no estaba escrito. Función escalera es cualquier función que sea constante a tramos. La observación que estamos diciendo, formas de construir funciones escaleras hay infinitas. ¿Cómo hago? Cambio el ancho y la altura del escalón. ¿Está? Y entonces, lo importante para nosotros es que hay infinitas formas de aproximar el resultado que queríamos.
Para aproximar ese valor del verdadero hay infinitas formas. Lo que nosotros queremos saber es elegir la mejor aproximación y averiguar si en ese camino de elegir la mejor aproximación podemos llegar a encontrar el valor exacto, ¿sí? O el valor verdadero de este delta de la función continua. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta es, ¿estas aproximaciones mejoran realmente cuando afinamos los escalones? ¿Tendrán algún comportamiento definido? Era un poco para que se acuerden que acá pensamos en esas cuestiones de que no depende necesariamente de la cantidad, ¿sí? O solo de la cantidad de intervalos que tomamos. ¿Sí? Para poder seguir trabajando, esperen que yo no tengo, todavía falta. Volvemos al ejemplito y ahora vamos a ver algo. ¿Sí? Bueno, hasta acá todos vamos entendiendo, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Voy muy rápido, la gente que es la primera vez que la cursa, lo va siguiendo. Sí, sí. Sí, si alguien pone algo en el chat, me lo leen, por favor. Sí, profe. Sí, bueno. ¿Vale? Una de las cosas que, por eso no quería seguir es, parecería que uno dice, uy, pero ¿para qué hago todo este proceso, una suma? Es simple, ¿por qué no directamente nos damos la definición de lo que queremos y listo? Porque da la casualidad que no solo esto me permite llegar, digamos, hago el proceso que se siguió históricamente para llegar a la definición que nosotros ahora vamos, sino que además es fundamental porque es la manera de aproximar los delta B cuando uno saca datos, ¿sí? Y solo tengo datos, o sea, solamente puedo medir a lo mejor cambios de velocidad y muchos de los aparatos que ustedes van a trabajar, muchas veces miden eso, puedo ir averiguando a lo mejor y puedo encontrar la ley de las variaciones, ¿sí? O de la velocidad, y para poder recuperar algo necesito hacerlo de manera aproximada. No tengo a lo mejor la ley de la velocidad, sí tengo la velocidad en algunos momentos, en algunos instantes, y a partir de eso puedo recuperar, en este caso, por ejemplo, la función volumen. ¿Sí? A lo mejor puedo ir haciéndolo de manera aproximada y encuentro una aproximación de la función volumen sin pasar por a lo mejor un cálculo exacto de ninguna de las dos. ¿Sí? Entonces, esto, aunque les parezca, ¿sí? A lo mejor que, o es muy, a veces uno dice, pero para hacer esas cuentas son aburridas las cuentas. Sí, alguna vez hay que ponerse a hacerlas para pensar, para ver cómo entiendo, cómo puedo conseguir, a lo mejor cuando estoy haciendo un trabajo práctico, estoy en la práctica, una aproximación mejor, más rápida, digamos, y a lo mejor tiene que ver con cómo elijo la función escalera, y puedo encontrar una aproximación buena rápido, ¿eh? Y eso le va a pasar en la práctica, digamos, ¿no? Entonces, vamos a seguir trabajando con esto para poder llegar ahora a la definición, cómo aparece ese límite, y después vamos a trabajar, y para eso vamos a tratar de cambiar de contexto. En este ejemplo, ven que acá dice, el siguiente es el gráfico de velocidad de entrada y salida de agua en un tanque, el mismo de siempre. Y la pregunta es, ¿cuál es el cambio total en el volumen de agua después de una hora? Tenemos la gráfica de la velocidad, está en minutos el tiempo, así que es una hora, y dice, el B vale 1 y el volumen está en litros. ¿Sí? Así que si B vale 1, tenemos un valor aproximado de C, ¿no? ¿Sí? Ya por la escala, digamos, ¿no? Podríamos llegar a calcular cuál es el cambio total en el volumen de agua. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué hago? Una pregunta, ¿ese delta B sería el delta F también? Claro, en este caso, ven que acá no me dicen cómo ya están, pero me dicen, el siguiente gráfico es, ¿eh?
el gráfico de la velocidad. O sea que evidentemente acá, esta gráfica que tenemos acá corresponde a B', si estamos llamando y me dicen cuál es el cambio en el volumen total de agua. No me están diciendo nada, fíjense que en el gráfico ni siquiera está qué nombre le estamos dando a esta función, pero podríamos estar pensando que esto es, o sea, lo que me están diciendo, esto es la velocidad de entrada, que podemos partir de que llamamos B, como en el ejemplo, ¿no? Que B era la función volumen, la que nos daba volumen de agua en el tiempo t, o sea, y la pensamos como una B de t, y decir que la gráfica que tenemos corresponde a B', esta B es una B grande, ¿no? Que era la velocidad, y en lo que pusimos antes, a B' se lo llamó F, digamos, ¿no? O sea, esta B', puede tener otro nombre, digamos, ¿no? Pero tenemos el gráfico de la velocidad y queremos recuperar el delta B. Entonces, para recuperar el delta B, ¿qué se puede hacer? Y no tengo la ley, tampoco sé una manera de recuperar el delta B directo, si la función esa, que es una función continua, hasta ahora lo único que sabemos es calcularla de manera aproximada. ¿Qué podríamos decir? Tomamos subintervalos, todos los que quiera, los que se me ocurran, en cada uno elijo un valor, uno que puede ser el primero, puede ser alguno, ven, por ejemplo, en este, no sé, pero si elegí entre el 10 y el 20, probablemente lo que nos convenga para que la cuenta tenga más sentido es decir, me fijo en este, porque si B era 1, esto es 2, este va a ser el 3, por la escala, ¿no? Y bueno, y acá habrá eso que en la anotación se llamó C sub I, que este se va a ser el C2. ¿Está bien? Acá, ¿cuál me va a convenir si busco entre 20 y 30? Y entre 20 y 30 trato de ver uno que se vea. Podría ser este o podría ser este, ¿no? Que son los dos que alcanzo a ver y en la escala, cuando ponga el I, digamos, ¿está bien? En la función escalera, es fácil de ver, digamos, ¿no? ¿Cuál? El que les parezca. Puedo tomar este, podría tomar este, en este intervalo tomo este y a lo mejor podría tomar, en vez de separarlo en dos, podríamos ir hasta ahí y en este último tomar este. Y ahí definimos la función escalera, me falta, este sería el T0, el T1, T2, T3, ya el T4 pasamos hasta acá, o sea, ven que no tienen por qué ser todos de la misma amplitud. Y me faltaría este, el primero, que podríamos elegir, si quieren, el 1,5, pero si no elijo el B, el 1, el 2, ¿no? Y ahí encuentro un valor aproximado de delta B, ¿sí? Y hacemos esa cuenta. Ven que lo que terminamos haciendo en cada uno, y por eso acá nos olvidamos un poquito de algunas cuestiones. ¿Dónde está? Opciones de puntero, le quiero cambiar el color. Algo que nos va a empezar a servir ahora es ver qué pasa cada vez que tomamos una de estas aproximaciones parciales. ¿Ven? Acá estamos tomando el intervalo 3. ¿Quién es delta T3? Y 1, 2, 3. El delta T3 sería la diferencia entre 20 y 30, ¿no? Lo podemos estar representando, fíjate que ese delta T lo estoy marcando ahí en celeste. ¿Sí? ¿Quién es V3? La velocidad de C3. La velocidad que sería de ese C3, y si lo miro acá, en realidad ese V3 es como que lo puedo leer acá, ¿no? Este sería, en ese caso, ese V3. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Todos lo ven? Pero V3 lo podríamos entrar, si este número es positivo, fíjense que, y en realidad teníamos acá ese C3, y el V3 me estaría dando, si ese número es positivo, podríamos decir, mira, el V3 es la longitud de este segmento. ¿Sí? Entonces podríamos estar diciendo, fíjate que en este caso, cuando uno hace ese delta T3 por B3, estoy haciendo la multiplicación entre dos números positivos en este caso, y podríamos estar pensando que lo que estoy haciendo es
como si fuera una base por altura. Y esta multiplicación me termina dando, de alguna manera, algo que está relacionado con este rectángulo, ¿no? ¿Qué me está midiendo ahí? El área. El área, ¿no? Me está midiendo el área de ese rectángulo. ¿Sí? Ah, entonces fíjate que uno empezaría a mirar, y acá, esto que lo miramos, me está pasando en todos los rectángulos, ¿no? Porque siempre me quedan rectángulos y todos los números que están dando vueltas son positivos. ¿Sí? Entonces, miren que cuando vamos sumando, estaríamos sumando estas áreas. Me salen re lindas las rayas, ¿no? Y acá, esta rayita, y acá llego por acá. Rectángulo, ahí me paso, ¿no? Bueno. Ah, entonces fíjense que esa suma, que nosotros la llamamos variación total de volumen, cuando la función esa es toda positiva, me está dando el área de lo que está marcado supuestamente en celeste, ¿no? De toda esta región, que era la suma de todos esos rectángulos. ¿Sí? Y entonces se dice que ahí lo que estamos convirtiendo un poco y mirando esto de calcular el cambio total, lo estamos pasando a algo que lo vamos a llamar contexto geométrico. ¿Por qué? Porque con este contexto geométrico me resulta mucho más fácil empezar a entender este concepto nuevo, ¿no? Y entender qué va pasando con esto de por qué cuando uno vamos achicando un poquito los intervalos, ¿eh? Y cada vez más encuentro una aproximación mejor. ¿Sí? Fíjense que ahí entonces, el área esta que estamos calculando, que es el área de todos los rectángulos, termina siendo parecida a ¿qué? ¿Qué tiene que ver con la variación esta de volumen, con el delta B verdadero? ¿Con qué lo podemos identificar al delta B verdadero? O sea, el delta B de la función escalonada sería el área de todos esos rectángulos. ¿Sí? Que son los rectángulos que, fíjense que llega hasta el eje X. ¿Sí? Si quisiera tratar de pensarlo en un contexto geométrico al delta B verdadero, ¿con qué lo relacionarían? Y me dicen si entienden a dónde estoy apuntando, digamos, ¿no? Con el área total. Con el área total, ¿de quién? ¿O de qué? La función. De la figura, de la función. Claro, de la función, voy a cambiar el color. ¿Ven que ahí me aparecía, el área, que es de la función, y se dice que llega hasta acá, digamos, ¿no? Ven que uno empieza a mirar si esta aproximación es buena o no. Lo fácil para ver si las aproximaciones son buenas o no es relacionarlo con lo geométrico, con lo que se llama el contexto geométrico, además, ¿no? Fíjense que acá uno empieza a mirar, sería el área de toda esa curva que está en azul, que era la función, el eje horizontal y los laterales paralelos al eje Y. ¿Ven? Entonces, el delta B, desde lo geométrico, tendría que ser el área de esa. ¿Ven? Y también ahí apareció un problema histórico, digamos, ¿no? Que uno dice, si yo quiero calcular el área de esa función, la geometría no me sirve más. El área encerrada por la curva azul, el eje horizontal y así, la geometría no me sirve porque la geometría tiene fórmulas para calcular áreas de figuras geométricas. O sea, y eso de alguna manera es una figura, pero no era una de esas que uno podía usar alguna fórmula. ¿Sí? Entonces, desde la geometría empiezo a tener un problema para calcular esa área. Y la manera de encontrar y de llegar al valor verdadero del área es similar y tiene la misma forma de eso de encontrar los cambios totales, digamos, ¿no? Donde acá en realidad esa función, ven que como que me estaría marcando la altura del rectángulo, digamos, ¿no? O sea, ya no sería una velocidad, o sea que por ahí a lo mejor hay alguna interpretación parecida, pero desde lo geométrico sería como que en realidad lo estoy pensando en alturas de esos rectángulos que quiero aproximar para calcular el área. Entonces ahí termina siendo más fácil pensarlo. ¿Sí? Pero entonces, fíjense que si uno empieza a elegir la altura en estos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ¿cómo puedo mejorar a lo mejor este que hay acá? En el primero se ve bien. Evidentemente,
la aproximación en el primer subintervalo entre el área, o sea, el área que quería calcular y el área verdadera son bastante diferentes, ¿sí? ¿Cómo lo hubiera mejorado? ¿Qué les parece ahí? Con escalones más chiquitos, más Con angostos. chiquitos, muy bien. O fíjense que uno dice, eso del escalón más chico es lo que, a donde vamos con la teoría, ¿no? Pero fíjense que si en vez de verlo acá, lo que estoy seguro es que el área del rectángulo es más chico que el área verdadera. Si hubiera elegido el máximo, el área de este rectángulo es más grande que el área verdadera, ¿no? Entonces la puedo acotar. Pero si hubiera elegido un valor intermedio, me salen los rectángulos horribles. Ven que acá, si esta fuera la altura, ven que la altura del rectángulo y la altura del otro, uno podría decir, fíjate que el rectángulo con respecto a la verdadera, o sea, uno debería empezar a comparar esto con esto, digamos, ¿no? Si se los marco, a lo mejor ahí me entienden lo que digo. Ven que en realidad, para el área verdadera, cuando comparo el área del rectángulo con el área verdadera, el rectángulo tiene esto de más. En realidad, esto de más y esto de menos. Entonces, fíjense que todavía podría llegar a decir, fíjate, en ese gráfico, el rectángulo va a ser un poquito más grande que el área verdadera. ¿Sí? ¿Alcanzan a entender lo que les digo? Uno puede comparar lo que la diferencia, por ejemplo acá, las diferencias serían, por ejemplo, esto está en el rectángulo y no está en el área de la curva. Pero esto que está acá está en la curva y no está en el rectángulo. Entonces uno con la práctica puede llegar a comparar las dos y digo, puedo elegir de entrada algunas alturas que sean buenas para encontrar una buena aproximación. Si estoy buscando una aproximación, listo, o sea, o hasta puedo decir qué aproximación puede llegar a ser mejor o no. No siempre me doy cuenta, tiene que ser medio obvio, digamos, ¿no? Que como en cuando apenas cambiamos, ya sé que evidentemente la aproximación que puse recién va a ser mejor que la anterior. ¿Sí? Pero entonces, lo importante de esto es, me paso un contexto geométrico y acá entiendo que si voy cambiando las bases, evidentemente lo que voy consiguiendo es cada vez una aproximación mejor, digamos, ¿no? Y esa altura funciona. ¿Eh? Entonces, nos vamos a pasar a este concepto geométrico. Ven que me dicen, fíjate, era lo que hicimos recién, digamos, ¿no? Si no digo nada, estoy en un contexto geométrico. Ese contexto geométrico, ¿me serviría en este caso? ¿Qué les parece? En la parte positiva de la función nada más. Claro, en la Positiva, otra digamos. ya no me sirve. Muy bien, ¿por qué no me sirve? Porque las áreas son siempre positivas. Claro, o No. sea, para estar pensando en el área de un rectángulo, tengo que estar haciendo la base por la altura. Entonces, la función en ese punto, ¿saben? Esa b en el punto, para poder pensarlo desde ese contexto, tiene que ser un número positivo, si no, no funciona. Vamos a ver después una relación que hay entre este nuevo concepto, es el concepto de área y el concepto de este nuevo que se va a llamar integrales. Pero para poder pasar y que el contexto geométrico, lo geométrico me sirva para avanzar con la definición, necesitamos que la función sea positiva. ¿Eh? Y por eso, ahora decimos, bárbaro, voy a empezar a trabajar pensando que tengo una función positiva. ¿Eh? Acá lo que tienen es lo mismo que yo les conté recién, nada más que lo van a tener escrito está escrito así en el libro, y decir, bueno, de ahora en más vamos a empezar a pensar en esto. ¿Qué hago si tengo una función positiva? Ya ahora, antes hablábamos de la velocidad en ese punto, ahora vamos a hablar de altura, por eso uno usa a veces la altura, como yo les decía antes, y vamos a hablar de, en vez de la variación de tiempo, le vamos a decir base, digamos, ¿no? Ese intervalo de tiempo, uno muchas veces dice base. ¿Está bien? Y lo que terminábamos viendo es que si quiero calcular el área o el delta B, lo calculamos de la misma manera, ¿no?
Entonces, estas dos cuestiones nos llevan al mismo problema y para seguir avanzando vamos a trabajar con pensar en funciones positivas. Nos va a aparecer una definición más aparte de la función escalonada, que es la de región escalonada. ¿Eh? Vamos a llamar región escalonada a los rectángulos, o sea, la unión de todos los rectángulos que nos aparezcan, ¿sí?, por abajo de esa función escalera. Es unión porque lo que estamos haciendo es uniendo rectángulos que eran conjunto de puntos, digamos, ¿no? O sea, ahí no se suma, sino que hay que poner, ¿sí?, cada uno de esos rectángulos es un conjunto de puntos y hay que unirlos. ¿Sí? Los ejemplos que vimos antes, si nos olvidamos que se trataba de un volumen, podemos estar diciendo que lo que estábamos haciendo era calcular el área de la región. ¿Está bien? Este es el mismo ejemplo que vimos antes, sabíamos el área verdadera, y hasta empezando a comparar, ¿ven? Lo que está rayado y lo que quedó en blanco, pero que es parte del área, uno puede empezar a pensar qué aproximación es mejor, digamos, ¿no? O sea que si uno juega con eso, uno va entendiendo bien esto de cómo mejoro la aproximación. ¿Sí? Por eso ahí nos pasamos a ese otro contexto. Entonces, por ahora, hay 20. ¿Hasta dónde estamos llegando con todo esto? Es que si estamos pensando en razones de cambio positivas, ¿eh?, lo podemos pensar en contexto geométrico y podemos pensar que estamos calculando un área. ¿Eh? Si sabemos calcular áreas, vamos a resolver cualquier problema relativo a esas razones de cambio positivas. ¿Eh? Y entonces, ahora ya no vamos a hablar de que estamos calculando ese delta B, sino que vamos a pensar en que lo que estamos haciendo es calcular el área de una región plana que tiene bordes curvos. ¿Eh? Y a partir de ahí vamos a seguir trabajando la cuestión de la definición, y con el concepto de área nos va a aparecer el límite porque es más fácil de entender que con el otro, ¿no? Por eso hicimos este cambio, porque es como más simple. ¿Eh? Y históricamente, en realidad, se trabajó primero con el área y después se lo llevó a los otros contextos, ¿no? Pero si no, uno después siempre tiene un conflicto si lo hacemos directo desde el área. Entonces, ¿cuál sería la idea? Es que esa región que está debajo de la curva, que nosotros encima del eje horizontal, que le queremos calcular el área, se pueda aproximar por rectángulos cada vez más delgados, y que esa aproximación se pueda hacer tan exacta como se quiera, digamos, ¿no? Para eso, lo único que tenemos que hacer ahora, me parece que la idea la entendieron, es qué notación se usa. ¿Eh? ¿Qué notación usamos para llegar después a lo que va a ser? Para encontrar el valor exacto, vamos a hacer un límite, y les cuento la definición para que entiendan bien lo que vayan a hacer después en la clase teórica, en la clase de tarea de aula. Acá quiero ir. Cuando podamos tener todo eso y calculemos un límite, vamos a empezar a usar este símbolo nuevo. ¿Sí? Y nos va a aparecer una definición que era la que queremos llegar. Ahora voy a volver para atrás y vuelvo, que es esto que vamos a decir, el límite de esas sumas, o sea, de ese cálculo del área, de la suma de las áreas de los rectángulos, el valor aproximado del cambio total, ¿sí?, cuando podamos hacer esos rectangulitos cada vez más delgados, o por eso aparece algo de la norma de partición tendiendo a 0, pero que esos rectángulos se hagan cada vez más delgados, al resultado de ese límite lo vamos a llamar integral definida en el intervalo AB, por ejemplo, ¿no? En el intervalo T0-Tn, digamos, que era el que estaba trabajando. ¿Sí? Entonces, para calcular esa integral definida, que era el valor verdadero del cambio de volumen cuando la velocidad era no constante, pero continua, o el área encerrada por esa curva y el eje horizontal, se llama integral definida entre esos dos intervalos, y para calcularlo hay que hacer un límite, el límite de esa sumatoria. Y acá empezamos a tener algunos problemas, digamos, ¿no? ¿Será necesario que para calcular este nuevo objeto matemático y saber cuánto vale, que me va a dar un número, tenga que resolver un límite siempre, o habrá algunas otras maneras de
encontrar ese resultado. Va a haber otras maneras y es lo que vamos a empezar a trabajar el lunes, digamos, ¿no? Como en las derivadas, ¿se acuerdan que vimos que la derivada era el límite de ese cociente incremental, pero después vimos que no necesariamente siempre tengo que calcular un límite para encontrar la derivada, digamos, ¿no? Que empezaron a aparecer otros resultados que nos llevaban a formas de cálculo. Es el mismo procedimiento que ahora tenemos que hacer, digamos, ¿no? ¿Cómo hago para encontrar formas de cálculo que me lleven a tener el resultado de ese límite sin necesidad de tener que resolver el límite, digamos, ¿no? Sí, sin pasar por eso. Si con esto ya tenemos maneras de encontrar de forma aproximada las sumatorias estas, o sea, el valor de la integral, pero todavía no tenemos herramientas para calcularlo de manera exacta, salvo que la función con la que estemos trabajando sea constante a tramos. Si era constante a tramos, ya encuentro el valor, ¿no? El resultado del límite, ya esto coincide. Bueno, a lo mejor van a empezar a hablar de la integral definida o algo, pero es el resultado de eso nada más, ¿no? Era a donde queríamos llegar. Yo voy a ir para atrás, se supone que... No, para atrás. Acá. ¿No? Acá empieza a aparecer toda la notación, o sea, qué letras vamos a usar para poder llegar a esa definición, a decir, bueno, entonces, si esas sumas, tomo cada vez más términos en esa suma con algún criterio, y hago un límite, eso vamos a llegar al concepto de integral definida. Esto lo vamos a hacer el lunes, si les parece, porque me parece que ya los debo tener cansados, ya el lunes vamos a avanzar bastante más. Profe, sí. ¿no teníamos una clase teórica el jueves también? Perdón, sí. Disculpe. No, yo estoy... Un momento. Me esperan un segundito. Ahí estamos. Seguimos el jueves.